Bueno, en este video vamos a retomar lo que dejamos en la última clase, que es un método para obtener la transformada inversa de funciones en el dominio complejo. Bien, habíamos dicho que tenemos tres métodos: por tablas cuando son funciones simples, por expansión en fracciones simples, que es lo que vamos a ver ahora, y un tercero que es el cálculo de residuos para funciones con raíces múltiples, que eso no lo vamos a usar. Bien, ¿de qué trata el segundo método? En teoría del circuito, muchas funciones se pueden expresar como cociente de dos polinomios, muchas funciones transformadas, ¿no? Se puede expresar como el cociente de dos polinomios, como está aquí, donde el numerador es un polinomio, el denominador es otro polinomio, y el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces este tipo de funciones yo las puedo descomponer en fracciones simples, y cada una de esos términos que resultan de descomponer, digamos, aplicando este método, van a ser de fácil transformación utilizando tablas. Una condición para utilizar este método es que las raíces del polinomio denominador, que también son los polos de la función, deben ser simples. Veamos un poco más. Entonces, f sub s yo lo puedo escribir de esta manera: un polinomio numerador, otro polinomio denominador, y el polinomio denominador lo factoricé, y como tiene raíces simples, suponiendo que tiene n raíces simples, yo lo puedo escribir de esta manera: s menos la raíz. Bien, y además esto yo lo puedo expandir en fracciones simples de esta forma. Cada raíz va a ser el denominador de un término independiente, y el numerador va a ser un factor k, y va a tener n factores o n términos que coincide con la cantidad de raíces del denominador. ¿Cómo se calcula cada uno de estos factores? Bueno, la forma genérica de hacerlo es esta que está aquí. Para cada uno de esos factores, la manera de obtenerlo es hallando el límite para s tendiendo al polo de la función o a la raíz del denominador en cuestión, de la función completa multiplicada por s menos el polo. El número que resulte de acá va a ser el k sub i, o sea, el numerador de cada uno de estos términos. Bien, entonces voy a tener n términos simples que yo los puedo transformar por tabla, o puedo también acordarme del ejercicio que habíamos hecho, donde esto era el resultado de transformar una función del tipo e a la a por t, con la única diferencia de que ahora está multiplicado por un término k, que va a ser el numerador. Bien, y esta es una forma compacta de escribir la antitransformada de todo esto como una sumatoria, y además multiplicarla por mu de t. Esto me asegura que el resultado sirve para 0 a infinito, que no está definida para valores negativos de t. Bien, vamos a hacer después un ejercicio completo, este que está acá, y también vamos a hacer este otro. Esto lo voy a hacer en otro video paso a paso. Seguimos con un poco más de teoría. Bien, vamos a ver un tema que se llama transformación de circuitos, que sirve para resolver circuitos sin plantear las ecuaciones de equilibrio íntegro diferenciales. ¿Se acuerdan que hasta ahora los dos, creo, ejemplos que vimos, planteamos una ecuación de equilibrio, una ecuación íntegro diferencial, una ecuación diferencial,
donde después aplicamos las propiedades de derivación e integración, transformamos mediante la transformada de Laplace, esa ecuación integral diferencial en una ecuación simple, y despejamos lo que queríamos hallar. Bien, no me acordaba la palabra. Transformamos esa ecuación íntegra diferencial en una ecuación algebraica simple. Bien, ahora con este método vamos a hallar las imitancias de excitación de los elementos circuitales. Imitancia, recuerden que lo vimos en teoría de circuitos, es un término para referirse a las impedancias y las admitancias con una sola palabra. Bien, esto va a ser siempre en el dominio de la frecuencia compleja, o sea, en el dominio S, y los tres elementos circuitales principales de R, L y C. Vamos a ver el caso R. Hay una pequeña demostración para los tres casos. En el caso R, analizo este circuito muy simple, donde cuando circula una corriente va a aparecer una tensión. La relación entre la tensión y la corriente, dada por la ley de Ohm, es esta que está acá. Entonces, si yo transformo mediante transformada de Laplace, obtengo esto que está acá. Simplemente transformo esto, y la R no es una constante, por lo tanto por las propiedades de linealidad no afectan nada. Entonces hallo este cociente, y este cociente tiene unidades de resistencia, por lo tanto esta va a ser la impedancia de excitación de este circuito, correspondiente a todas las resistencias. Que cuando yo veo una resistencia en el circuito, simplemente reemplazo su impedancia por el valor de resistencia. La inversa de la impedancia es la admitancia, por lo tanto 1 sobre R va a ser la admitancia de un elemento circuital de tipo resistencia. Para el caso de una bobina, la relación entre la tensión y la corriente va a ser esta, la que estudiamos siempre, la que vimos siempre desde física, desde las materias de física. Al hallar la transformada de Laplace, aplico las propiedades de derivación, y teniendo en cuenta las condiciones iniciales, esto lo habíamos visto también en el video anterior, obtengo esto que está acá. Bien, y considerando únicamente condiciones iniciales nulas, o sea que este término valga 0, yo puedo obtener una expresión hallando este cociente, tensión sobre corriente, puedo obtener una expresión para la impedancia, y va a ser S por L, muy similar en el régimen permanente. Cuando yo reemplazo S por J omega, me queda que la impedancia es igual a J omega L para el régimen permanente. Bueno, acá para la frecuencia compleja, la impedancia de una inductancia va a ser S por L, y la admitancia es la inversa de la impedancia, por lo tanto va a ser 1 sobre S por L. El último caso es el caso de un capacitor. La relación entre la corriente y la tensión de un capacitor es esta que está acá. Al aplicar la transformada de Laplace, obtengo esto por la propiedad que ya vimos. Considerando condiciones iniciales nulas, obtengo, de la misma forma que hicimos para la bobina, la impedancia del capacitor es igual a 1 sobre S por C. Esto es similar a régimen permanente, donde si yo reemplazo S por J omega, teníamos que la impedancia de un capacitor es igual a 1 sobre J omega C, o lo que es lo mismo, menos J1 sobre omega C. Bueno, pero en este caso con frecuencia compleja es 1 sobre SC, y la admitancia es S por C. Bien, entonces cuando yo veo una resistencia, un capacitor o una inductancia, puedo directamente reemplazar
y escribir la ecuación directamente en el dominio de la frecuencia compleja, reemplazando cada uno de esos elementos por su impedancia o su admitancia según me convenga. Por ejemplo, en casos un poco más complicados, como este acá, trabajo con admitancias y con impedancias y voy hallando la inversa de cada una hasta obtener lo que yo quiero. Esto es un ejemplo inventado. Por ejemplo, que también está en el libro de Marco Puello, ¿no? Creo que lo saqué de ahí. Yo tengo este circuito y quiero obtener la impedancia entre el borne A y el borne B. Bueno, la manera que sabemos hacer esto de teoría de circuito es, bueno, primero hallando la impedancia de esta rama, la de esta, y sumarlos. Para hallar la impedancia de esta rama, sumo las dos admitancias y después hallo la inversa. Por lo tanto, la suma, el denominador es la admitancia de esta rama, que es la admitancia del capacitor más la admitancia de la resistencia. Como vimos hace un ratito, la admitancia de cada uno de esos elementos es esto. Por lo tanto, la impedancia de esta rama va a ser todo esto que está acá. Lo mismo hago para esto, pero antes hallé la impedancia de esta rama de acá y después la admitancia, y después al invertir hacer impedancia del borne BM. Me queda todo esto que está acá. Vayan siguiéndolo, después lo pueden hacer en un papel. Bien, entonces por último lo que tengo que hacer es la suma de estas dos para hallar la impedancia total. Y creo que es lo que estamos haciendo acá. Sí. No, recién acá hallamos la impedancia entre M y B. Yo ahora me equivoqué, yo cuando le señalaba acá, esta es la admitancia entre M y B. Justamente la impedancia es la inversa de esto, que es lo que se está hallando acá. Entonces por último lo que hago, sumo esto, que es la impedancia entre A y M, y esto, que es la impedancia entre M y B. Entre A y M, entre M y B, y me queda todo esto que está acá. Obviamente que yo esto lo puedo reducir después con álgebra. Bien, ya vamos a hacer ejemplos paso a paso de este ejercicio complicado. Esta es una demostración de que se puede usar las propiedades de imitancias para hallar directamente una transferencia donde o una impedancia donde lo hago directamente sin plantear las ecuaciones interodiferenciales. Una ecuación interodiferencial acá sería recontra complicada. Bien, vamos a ver el último tema teórico de este video, que es funciones operacionales. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo de resolviendo este circuito. La corriente que atraviesa el circuito, cuando yo excito con esta fuente de tensión en el dominio transformado y aplicando la ley de Ohm, va a ser igual a la tensión transformada sobre la impedancia del circuito. La impedancia del circuito, para obtenerla directamente con lo que vimos, las herramientas que vimos hace un ratito, es obtener la expresión de cada uno de las impedancias de cada uno de los términos y sumarlos. Entonces tengo R más S por L, que es la impedancia de la inductancia, más 1 sobre S por C, que es la impedancia del capacitor. Entonces la corriente va a tener esta forma por la excitación transformada. Fíjese que acá está escrito de esta manera a propósito, porque a esto yo lo puedo llamar respuesta, a esto lo puedo llamar excitación en forma genérica, y a esto, a todo lo que me queda multiplicando a la excitación, lo puedo llamar HDS. HDS entonces va a ser la función operacional de este circuito. La respuesta de corriente del circuito está vinculada con la excitación transformada por medio de una función HDS. Esa función HDS va a depender de la topología del circuito, o sea, del circuito en sí,
y de los parámetros RLC, o sea, de cada uno de los valores. Para distintos circuitos va a haber distintas funciones operacionales y para distintos valores también. Bien, entonces, de forma genérica, esto se lo conoce como función operacional y vincula la excitación y la respuesta de un circuito. Bien, la respuesta transformada, RDS de un circuito, puede hallarse multiplicando la excitación transformada por la función operacional. Y HDS puede hallarse sin plantear las ecuaciones diferenciales, como vimos recién. Bueno, acá hay una clasificación de las funciones operacionales. HDS puede vincular tensión y corriente en el mismo par de terminales, por ejemplo acá, y se llama función operacional de excitación. Y la función operacional puede vincular tensiones y o corrientes en diferentes pares de terminales y se la llama función operacional de transferencia o simplemente transferencia, la transferencia del circuito, o bien la función operacional de transferencia del circuito. Bueno, ¿cómo es esto de que puede vincular tensiones y o corriente de diferentes pares de terminales? El circuito anterior, me perdí, acá. Este circuito, yo también lo puedo graficar así, ¿no? Donde acá aparecen otros pares de bornes. Y digo que estos son los bornes de entrada, estos son los bornes de salida. Y transformé esto que es un dipolo en esto que es un cuadripolo. Estos son los bornes de entrada y los bornes de salida, como les dije. Entonces yo puedo vincular esta tensión de entrada con, por ejemplo, la corriente que circula por el capacitor, y estoy en el caso de función operacional de transferencia, o puedo vincular esta tensión con esta tensión, y también estoy en este caso. Entonces acá están las dos primeras grandes clasificaciones. En el mismo par de terminales se llama función operacional de excitación, y en distintos bornes o terminales se llama función operacional de transferencia. La función operacional de excitación también la puedo dividir entre impedancias y admitancias, depende de cómo yo lo vea. La impedancia es el cociente entre la tensión y la corriente con condiciones iniciales nulas, y la admitancia es la inversa, o sea, el cociente entre la corriente y la tensión en el mismo par de terminales. Bien, la función operacional de transferencia también la puedo dividir en 4, como impedancia de transferencia, cuando yo vinculo la tensión del borne, si llamo pares de bornes A a esto y pares de bornes B a esto, la tensión A sobre la corriente que circula por acá, yo lo conozco como impedancia de transferencia. Perdón, la corriente I sub B va a ser la corriente que circula acá. A ver. Bueno, entonces la forma correcta de definir la impedancia de transferencia es la tensión en este borne, considerando esto como cuadripolo, ¿no? La tensión en este borne sobre la corriente que circularía por este borne en el caso de tener una carga. Esa es la definición correcta mirando esto como un cuadripolo. Bien, y la admitancia de transferencia es la inversa de la impedancia de transferencia, o sea, el cociente entre la corriente de salida sobre la tensión de entrada. Bien, otra clasificación de una función operacional de transferencia es la transferencia de tensiones, la tensión de este borne sobre la tensión sobre este borne, o la ganancia de tensión. Y la transferencia de corrientes también es el cociente entre la corriente A sobre la corriente B. Bueno, acá me di cuenta que esto también se puede definir al revés. La tensión de salida sobre la tensión de entrada también es una transmitancia de tensión. O sea, la inversa de esta, una transmitancia de tensión, que en el caso de ser un amplificador nosotros lo llamamos
ganancia del amplificador. Y esto también, este cociente entre corrientes de entrada y de salida, también se puede definir al revés, y es una transmitancia de corrientes, y en el caso de un amplificador es una ganancia de corriente. Bien, acá hay un ejemplito donde se halló la transmitancia de tensiones, en este caso tensión de salida transformada sobre tensión de entrada con condiciones iniciales nulas. Se obtuvo esto. Vamos a hacer algún ejemplo de cómo obtenerlo. Y entonces a esto lo llamamos función operacional, específicamente una transmitancia de tensión. Entonces, si nosotros queremos saber cuál sería la respuesta, ¿no?, o la tensión de salida de este circuito cuando yo lo excito con una señal del tipo escalón, yo lo que tengo que hacer es multiplicar la función operacional por una excitación transformada, o sea, el escalón transformado, y esa operación me va a dar la respuesta transformada. Entonces la transformada del escalón es simplemente 1 sobre S. Yo multiplico 1 sobre S por la transmitancia de tensiones o la función operacional y obtengo la respuesta transformada. En este caso la respuesta transformada va a ser la tensión de salida, ¿no?, porque esto es una transmitancia de tensiones. Yo de antemano tengo que saber qué es la función operacional. La función operacional entonces está definida como este cociente. Bien, y si yo quiero ver esto en el dominio del tiempo, lo que tengo que hacer es, mediante algún método, antitransformar esto. Acá tendría que obtener las raíces, factorizarlo y transformar, si esas raíces son simples, mediante el método que vimos de transformar esto en fracciones simples, podría obtener la respuesta en el dominio del tiempo. En el próximo video vamos a hacer dos o tres ejercicios paso a paso.